Micosis sistémicas endémicas. Los agentes de las micosis sistémicas endémicas son hongos dimorfos que se encuentran en el suelo de áreas geográficas delimitadas, es decir, son geófilos. Ingresan al hospedero habitualmente por vía inhalatoria. Una vez que el hongo ingresa por vía inhalatoria, se producen básicamente tres fenómenos fúngicos. Por un lado, va a existir la presentación de determinantes antigénicos y de patrones moleculares asociados a patógenos hacia el sistema inmune innato y adaptativo. Por otro lado, el hongo va a producir un switch fenotípico, transformándose de la fase que se encuentra normalmente en la naturaleza, que es la fase saprofítica, a la fase parasitaria. El sistema inmune activamente va a fagocitar estos elementos y el hongo se va a desarrollar dentro del fagolisosoma, ejerciendo resistencia a la acción enzimática. El hospedero, como dijimos, monta una respuesta inflamatoria, primero innata y después adaptativa, y por la estimulación de mecanismos inmunoespecíficos se va a producir tanto la expansión clonal de linfocitos T como de linfocitos B. Va a conducir a la generación de una respuesta celular adaptativa tipo Th1 con la formación de granulomas. Desde el punto de vista clínico y práctico, podemos dividir a las micosis sistémicas endémicas en micosis infección y micosis enfermedad. En la micosis infección, esta es en general autolimitada. El 90% de los individuos que se infectan cursan sin signos ni síntomas. En un porcentaje reducido, esta infección puede cursar con algún tipo de signos, sintomatología absolutamente inespecífica. En los casos de micosis enfermedad aparecen signos y síntomas específicos de esta micosis. Generalmente se producen por la reactivación de un foco primario o por una reinfección exógena. Suele haber diseminación hematógena con compromiso de órganos y de sistemas, y mientras en la micosis infección en general se autolimita sola sin tratamiento, la micosis enfermedad es normalmente fatal si no se instaura un tratamiento adecuado. A pesar de esto, hay algunos autores e investigadores que establecen que cuando una infección produce signos y síntomas, se debe considerar enfermedad, aunque evolucione en forma autolimitada. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de micosis infección? En primer lugar, con el interrogatorio. El sujeto tiene que haber nacido o tiene que haber transitado o vivido en el área endémica, realizando actividades laborales en ese lugar o tareas recreativas. Con total certeza podemos hacer diagnóstico de micosis infección a través de la prueba de hipersensibilidad retardada con antígeno específico para el agente etiológico determinado. La conversión de una prueba cutánea negativa a positiva hace diagnóstico confirmatorio de micosis infección. Como el 90% de las micosis de infección cursan en forma asintomática, el hecho de tener una prueba cutánea positiva de hipersensibilidad retardada, lo único que nos confirma es infección pasada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de micosis enfermedad? En primer lugar, vamos a tener un paciente con signos y síntomas, con clínica de un paciente que se encuentra enfermo.
En segundo lugar, podemos utilizar métodos directos o indirectos de diagnóstico micológico. El examen micológico directo es el que confirma que el paciente se encuentra infectado y enfermo de esa afección. Vamos a requerir tomar una muestra, hacer el examen microscópico directo en fresco y con coloraciones, cultivar la muestra a 28 a 37 grados para poner en evidencia el dimorfismo, o bien podemos poner en evidencia al agente etiológico dosando antígenos fúngicos. Otras pruebas que se pueden emplear son los métodos indirectos. Básicamente, la búsqueda de anticuerpos a través de técnicas serológicas como de inmunodifusión, contrainmunoelectroforesis o fijación del complemento. La presencia de anticuerpos anti-hongos de las micosis sistémicas endémicas establece que el paciente se encuentra cursando una micosis enfermedad activa. Sin embargo, los métodos indirectos no hacen diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico confirmatorio es por métodos directos. Otros estudios que se pueden realizar es el estudio histopatológico y la inoculación en animales, que por razones actuales prácticamente no se utilizan. Histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad sistémica de presentación aguda, subaguda o crónica que afecta principalmente al sistema retículo endotelial. Es producida por un hongo dimorfo denominado Histoplasma capsulatum. Así se denomina su fase asexuada. Además, este hongo presenta una fase sexuada, denominado Aeolomyces capsulatus. Como dijimos, la histoplasmosis está producida por el Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Es dimorfo y en su fase saprofítica o filamentosa presenta un micelio aéreo corto, algodonoso y tabicado, ramificado y alino, con abundantes macroconidias de pared rugosa y espiculadas y microconidias piriformes. Estas microconidias piriformes son los elementos infectantes que en general ingresan por vía inhalatoria. En esta imagen observamos macroconidias rugosas de la fase filamentosa del Histoplasma capsulatum. En el caso de la fase parasitaria o levaduriforme, las levaduras son ovoides, se tiñen en casquete con la coloración de Giemsa o en medialuna y por la cromatina polarizada genera un halo claro alrededor, por la retracción del colorante en su fijación con formol o con metanol. Por eso es que se denomina capsulatum, porque esta retracción parece una cápsula, pero es un hongo que no presenta cápsula. Como dijimos, este es el Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, porque existen otras variedades. El Histoplasma capsulatum, variedad Dubois, se presenta únicamente en África y presenta levaduras grandes. El Histoplasma capsulatum, variedad Pharsimosus, solo afecta a animales, como los caballos o las mulas. ¿Cuál es la epidemiología de la histoplasmosis? Esta enfermedad se registra en focos endémicos en varias áreas geográficas del mundo. En nuestro país, en la cuenca del Plata y la Pampa húmeda. En Brasil, en la zona de Serra do Mar. Y en América del Norte, en la cuenca de los ríos Mississippi, Missouri y Ohio. Como dijimos, es una micosis prevalente en América. Y las características de estas áreas endémicas es que presenta suelos ricos en nitratos de pH ácido enriquecidos con deyecciones de aves y murciélagos, con un alto porcentaje de humedad y una temperatura ambiente que oscila entre los 15 y los 25 grados. Generalmente son zonas de clima tropical y subtropical, pero existe la posibilidad de observar
focos microepidémicos de histoplasmosis fuera de las áreas endémicas. La población en riesgo es la relacionada con la demolición de gallineros, palomares, geólogos, personas que ingresan a grutas habitadas por murciélagos, trabajadores de vialidad, espeleólogos que inhalen microconidias o fragmentos de hifas de Histoplasma capsulatum. ¿Qué es lo que hace que este hongo sea un patógeno primario? Básicamente los factores de patogenicidad están relacionados a la intención que tiene el hongo de ser activamente fagocitado por el sistema retículo endotelial. Él se encarga entonces de modular el pH del fagolisosoma, interfiriendo así con la actividad de las enzimas lisosomales y sobreviviendo dentro del citoplasma de la célula que lo fagocitó. También aumenta la captación de hierro y de calcio, lo que facilita su multiplicación, y por supuesto presenta melanina en sus envolturas, lo que dificulta por parte del sistema inmune su control. En la patogenia de esta micosis infección no difiere de lo que ya hablamos para las generalidades de las micosis sistémicas endémicas. Este microorganismo ingresa al hospedero por vía inhalatoria. Sus elementos infectantes son las microconidias o fragmentos de hifas. Estas conidias se transforman en levaduras que son activamente fagocitadas por macrófagos. Se presenta una diseminación hematógena y una respuesta inmune adaptativa de tipo TH1 con activación de los macrófagos va a generar lo que conocemos como complejo primario. Va a ser un fenómeno de hipersensibilidad retardada positiva, con una prueba cutánea que vira de negativa a positiva y que finaliza con la contención de la infección. En general, se producen calcificaciones en el lugar donde se produjeron el impacto infectivo. En esta afección, especialmente en la micosis infección, es más frecuente en la infancia y en la adolescencia en ambos sexos. La micosis enfermedad es más frecuente en los hombres que en las mujeres. La edad de presentación más habitual es entre los 40 y los 50 años y los factores predisponentes para desarrollar una micosis enfermedad se encuentra el tabaquismo, el etilismo, el embarazo, el estrés y otros factores. Entre ellos encontramos las inmunodeficiencias, tanto congénitas como adquiridas, y son especialmente importantes la micosis enfermedad de reactivación endógena en los pacientes con SIDA, en los diabéticos y tardíamente en los trasplantados de órgano sólido y de médula ósea. ¿Qué formas clínicas podemos encontrar? Por un lado tenemos la pulmonar aguda y subagudas crónicas. La pulmonar aguda puede observarse en la micosis infección en un porcentaje muy bajo de casos. Las subagudas de formas crónicas y cavitarias se pueden encontrar en pacientes con inmunodeficiencias leves. Las formas diseminadas agudas y subagudas suelen verse en los pacientes con inmunodeficiencias graves como los pacientes con SIDA. Y en las formas diseminadas crónicas, en general se observan en pacientes con inmunodeficiencias leves, como aquellos etilistas y tabaquistas. Cuanto más aguda y subaguda la afección diseminada, más grave será el inmunocompromiso, mientras que las formas crónicas se observan en sujetos con inmunodeficiencias leves. La forma diseminada siempre compromete el pulmón más otro órgano, mientras que la pulmonar aguda o subaguda crónica lo único que tiene afectado es el pulmón. Aquí observamos formas pulmonares con infiltrados micronodulillares de una afección pulmonar aguda o una lesión cavitada pulmonar de evolución crónica, sin compromiso de otros órganos. Las formas diseminadas crónicas van a afectar, además del pulmón, cualquier otro órgano, pero especialmente afectan la piel y las membranas mucosas.
Pueden afectar la boca y la piel en distinta magnitud. Podemos encontrar lesiones granulomatosas en el paladar blando, en la semimucosa de la nariz y afectar el tabique nasal, produciendo destrucción del mismo en forma crónica, o en las encías. La histoplasmosis subaguda suele observarse en individuos con inmunodeficiencias graves, como los sujetos con SIDA que estamos observando. Normalmente presentan lesiones pulmonares de distinta magnitud, con insuficiencia respiratoria de distinta magnitud, y lesiones cutáneas bastante importantes. Pueden presentar úlceras o lesiones papulosas, vesiculosas, que suelen abrirse y ulcerarse y cubrirse de una costra serohemática, indistinguible de otras lesiones virales o fúngicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta micosis cuando produce una enfermedad en sujetos que tienen la afección tanto en forma crónica como en forma aguda o subaguda? En primer lugar, vamos a tomar una muestra, y esta muestra puede ser una escarificación cutánea o mucosa de las lesiones que observamos. Si está comprometido el pulmón, podemos como muestra obtener esputo ciliado o lavado broncoalveolar. Los hemocultivos son muy importantes, y la punción de médula ósea, la punción aspiración de médula ósea, puede ser de utilidad. De todas estas muestras vamos a realizar un examen microscópico en fresco y con coloraciones. La coloración más frecuentemente utilizada es el GEMSA, que va a presentar levaduras de 3 a 4 micrones, con la observación tanto intra como extramacrofágica. Estas muestras además se tienen que cultivar en medio de saburó a 28 grados y hagan infusión cerebro y corazón con el agregado de sangre de conejo a 37 grados, lo que nos va a permitir el desarrollo de levaduras a 37 grados y de la fase filamentosa a 28, comprobando el dimorfismo. Los métodos indirectos pueden utilizarse para las formas crónicas de la afección, ya que los individuos con inmunodeficiencias graves difícilmente generen anticuerpos, detectables por técnicas de inmunodifusión o contrainmunoelectroforesis. En aquellos pacientes que tienen la afección diseminada crónica, suelen tener títulos y serología positiva. Con el tratamiento, normalmente los títulos tienen que disminuir. Si a pesar del tratamiento los títulos se elevan, eso indica un mal pronóstico. Un buen pronóstico es que el sujeto pase de un estado inmune TH2 a uno TH1. Esto significa que el individuo debe reducir los títulos de anticuerpos y positivizar la prueba cutánea de hipersensibilidad retardada a la histoplasmina. Coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una micosis profunda, granulomatosa y supurativa del hombre y de los mamíferos. Es típica de las zonas áridas del continente americano y es producida por dos especies de coccidioides: el coccidioides immitis, que solo se encuentra en el Valle de San Joaquín, en el oeste de los Estados Unidos, y el coccidioides posadacea, que se encuentra en todo el resto de las zonas áridas de América, tanto en los Estados Unidos, en México, como en América Latina. ¿Qué características morfológicas tiene el coccidioides posadacea, que es el que se encuentra en nuestro país? Bueno, la fase saprofítica presenta un micelio ramificado, tabicado y alino, con elementos infectantes que son las clamidoconidias o clamidoartroconidias.
que se presentan en la siguiente figura. La fase parasitaria está compuesta por esferas de 30 a 80 micrones, de pared doble y gruesa y refringente, con endosporos en su interior, que es la que se desarrolla en los hospederos. El Coccidioides posadacea, como dijimos, se encuentra en las zonas áridas de América, con vegetación xerófila, o sea, cactus, de clima desértico, ventoso, de noches frías y de días cálidos, en suelos arcillosos, áridos de pH alcalino y con muy baja concentración de microorganismos. En nuestro país se encuentra el área endémica en la zona precordillerana hasta el paralelo 46. Están más expuestos los varones y en ambos sexos mayores de 50 años, en pacientes embarazadas y con inmunodepresiones, especialmente en los sujetos con tratamientos con corticoides, quimioterapia o con SIDA. La población susceptible a la infección son los antropólogos, laboratoristas, excavadores y agricultores que se encuentran en el área endémica. Respecto de los laboratoristas, este es un hongo bastante agresivo y requiere para su manipulación condiciones de bioseguridad del nivel 3. Este es un patógeno primario, debido a la presencia de glicoproteínas de la pared con propiedades antifagocíticas, la producción de ureasas que aumentan el nivel de amoníaco y la producción de proteinasas que degradan el colágeno y la elastina, lo que le permite al hongo invadir, y también clivar IgA secretoria, lo que le permite su gran poder invasor. La micosis infección por Coccidioides posadacea no suele pasar desapercibida. Cursa como asintomática únicamente en el 60% de los casos. Suele dar compromiso pulmonar y del sistema nervioso central, provocar eritema nodoso, conjuntivitis flectenular y lo que conocemos como artritis del desierto. Es la micosis sistémica endémica que más frecuentemente produce una primoinfección sintomática. Se autolimita en el 40% de los casos. La forma de hacer diagnóstico es a través de una prueba cutánea positiva. En la micosis enfermedad tenemos distintas formas clínicas. Puede solamente comprometer al pulmón, de forma aguda o crónica. O puede comprometer al pulmón y afectar otros tejidos, lo que conocemos como forma diseminada, que pueden evolucionar en forma aguda, subaguda o crónica. Este hongo tiene un alto tropismo por el sistema nervioso central, provocando en las formas diseminadas meningitis y meningoencefalitis con alta mortalidad. Puede afectar también el sistema osteoarticular. Aquí encontramos algunos ejemplos que pueden producir formas crónicas de compromiso óseo en el pie y en las manos, con formaciones de osteomielitis y osteoartritis, lesiones cutáneas que se ulceran de evolución crónica y alteraciones pulmonares con nódulos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico micológico de la micosis enfermedad? Bueno, en primer lugar vamos a tomar una muestra que puede ser lavado broncoalveolar, esputo seriado, biopsias de piel o mucosas o biopsias osteoarticulares, y en el caso del sistema nervioso central, la punción lumbar con la obtención de líquido cefalorraquídeo. A estas muestras se les hace el examen micológico directo en fresco, y en estas lesiones lo que se van a observar son esferas de 30 a 40 micrones de diámetro, de pared gruesa y refringente, con endosporos en su interior.
Las muestras se tienen que cultivar en dos medios, a 28 grados y a 37 grados, y tanto a 28 como a 37, tanto en medios de Saguró como en agar infusión cerebro y corazón, va a crecer un micelio aéreo blanquecino. Desde el punto de vista microscópico, se va a observar un micelio hialino ramificado y tabicado con clamidoartroconidias o artroconidias. El dimorfismo es muy difícil de obtener. Solamente se puede hacer en la inoculación en animales experimentales o en cultivos especiales que no se encuentran habitualmente en los laboratorios de rutina. Se utiliza el medio de Converse para obtener la fase parasitaria. El diagnóstico indirecto serológico por inmunodifusión o contra inmunoelectroforesis se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico indirecto en las formas crónicas. Paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica y granulomatosa o supurativa de evolución subaguda o crónica, localizada en las zonas tropicales únicamente de América del Sur. Es producido por un hongo dimorfo conocido como Paracoccidioides brasiliensis. Las áreas endémicas de América Latina son Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela y Colombia. En nuestro país se circunscribe a las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, norte de Entre Ríos, Santa Fe, Orán, la ciudad de Orán en Salta, especialmente en áreas de cultivo de algodón, café, banana, yerba mate y té. La micosis infección se produce tanto en mujeres como en varones. Ahora la micosis enfermedad es mucho más frecuente que se desarrolle en el varón que en la mujer. Dijimos que este hongo, el Paracoccidioides brasiliensis, es un hongo también dimorfo. La fase parasitaria está constituida por levaduras multibrotantes. La fase saprofítica presenta desde el punto de vista macroscópico colonias con micelio aéreo corto y blanquecino. Desde el punto de vista microscópico es un micelio hialino ramificado y tabicado con microconidias. Estas microconidias son los elementos infectantes que ingresan por vía inhalatoria. ¿Cuáles son los principales factores de patogenicidad? Por un lado, la presencia de alfa-1,3 glucanos de la pared. Por otro lado, este hongo posee polisacáridos en la pared que tienen un efecto supresor sobre los CD4-TH1, con aumento de los CD8 en sangre periférica. Además, posee melanina, que evita la acción del sistema inmune, y por otro lado existe una particularidad en la membrana plasmática. Este hongo posee receptores en la membrana plasmática para estradiol. Cuando esta hormona se une a estos receptores, el hongo no puede transformarse de filamento a levadura. Es por eso que las mujeres en edad fértil prácticamente están protegidas por sus hormonas que evitan que el hongo se transforme en fase parasitaria y por lo tanto es mucho más difícil que las enferme. Tanto las mujeres como los varones se van a infectar por igual, pero son los varones los más propensos a desarrollar micosis enfermedad. Es por eso que la micosis infección se produce por la inhalación de microconidias. La primoinfección suele ser asintomática y es el fenómeno de hipersensibilidad retardada de tipo 4 la que contiene al hongo. Esta prueba cutánea positiva es la que indica la micosis infección y puede ser utilizada para catastros, para determinar las áreas endémicas. Generalmente en las personas sanas
La reactividad de esta prueba cutánea se demuestra entre el 5 al 60% de las infecciones asintomáticas. La paracoccidioidomicosis enfermedad presenta distintas formas clínicas. Una de ellas es la infanto-juvenil o hepatoesplenoganglionar, y la otra es la de tipo adulto, que puede ser unifocal o pulmonar crónica, solamente afectando el pulmón o afectando el pulmón y otros órganos, conocida como multifocal o diseminada crónica. El inconveniente de esta afección es que cuando es tratada en algunos sujetos, la resolución del cuadro clínico es con fibrosis, generando intensas secuelas. La forma infanto-juvenil o hepatoesplenoganglionar se presenta en niños y adolescentes, con hepato y esplenomegalia, pérdida de peso, lesiones osteolíticas, adenopatías generalizadas. Simula enfermedades oncohematológicas, como las leucemias o los linfomas. Las formas diseminadas crónicas, tanto unifocales como multifocales, pueden afectar el pulmón y cualquier otro órgano, entre ellas la mucosa de la boca, generando lo que conocemos como labio trombiforme. Las lesiones pulmonares suelen ser en alas de mariposa e incluso pueden cavitarse y pueden raramente afectar el sistema nervioso central, especialmente el cerebelo, generando lesiones localizadas, tumorales, abscedadas. Las formas clínicas diseminadas crónicas, tanto de coccidioidomicosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis, simulan en todo a la tuberculosis diseminada del adulto. El pronóstico de esta afección depende de cada individuo. En general, la respuesta terapéutica es buena, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces los sujetos cursan su enfermedad crónica con una curación completa desde el punto de vista microbiológico, pero desde el punto de vista del paciente curan con intensa fibrosis. Este es un trabajador rural de Paraná con una intensa cicatrización de la comisura labial. Esto no es nada. Puede suceder que esta misma fibrosis ocurra en el pulmón, generando en forma crónica invalidez en el sujeto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de micosis enfermedad? Por un lado, tomamos muestras de esputo seriado, lavado broncoalveolar, biopsias cutáneas o mucosas, escarificaciones cutáneas o mucosas, punciones ganglionares. De todas estas muestras, lo que vamos a hacer es el examen microscópico directo o en fresco, donde se observa levaduras multibrotantes de 30 a 60 micrones con pared gruesa y refringente. Vamos a proceder a su cultivo tanto a 28 como a 37 grados. A 28 grados se observa un micelio de arnino ramificado y tabicado con microconidias, esto es típico en el medio de Saguro a 28 grados. Y desde el punto de vista de los cultivos en agar infusión de cerebro y corazón con osina de agregado de sangre del conejo, el cultivo a 37 grados va a desarrollar una levadura multibrotante y así podemos establecer el dimorfismo fúngico. La serología, tanto la inmunodifusión como la contrainmunoelectroforesis que pone en evidencia anticuerpos, son de utilidad especialmente en las formas crónicas. Los títulos de anticuerpos tienden a descender
en sujetos con buen pronóstico y a elevarse durante el tratamiento en los sujetos con mal pronóstico.